Tiene una circulación menor y una mayor. Eso es parte de la función general. Pero si nos vamos a la histología, en la histología vamos a encontrar este, de entrada la parte ya saben que son 4 cámaras, 2 superiores, 2 inferiores. Las 2 superiores funcionan como sin sitio, bomba de cebado se le llama también, y las 2 inferiores son las bombas reales, las que van a inyectar la sangre. Por lo tanto, las 2 anteriores, que son los atrios o las aurículas, estas son, están divididas aquí por un tabique, ¿no? De entrada está el tabique interauricular, que es delgadito, y el tabique interventricular, que es más grueso. Tiene sus valvas, que obviamente están acomodadas o dimensionadas en diferentes planos, pero aquí de manera didáctica se las dibujo. Tiene las entradas de la vena cava superior, vena cava inferior, y este primero es la aurícula. La aurícula recibe este, la sangre de las venas, ¿sí? De los vasos venosos, que lleva, por cierto, presiones de 0 a 8 milímetros de mercurio, y es como cuando ustedes aprietan una perilla para succionar. Hace esa función, la presión es tan baja que entonces atrae la sangre hacia la aurícula derecha, de ahí pasa a través de la válvula tricúspide, ¿sí? Pasa hacia el ventrículo derecho, del ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar, en donde se van a llenar de oxígeno, realmente existe la hematosis. Posteriormente retornan a través de 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y posteriormente al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene un músculo más grueso que el ventrículo derecho, que el músculo es delgado, y finalmente hace la función de eyección hacia el resto del sistema a través de enviar la sangre por la aorta, ¿no? Este es el tronco pulmonar. Esa es en general la circulación, cómo ocurre. Ahora, en datos histológicos nos interesan algunos aspectos. En primer lugar, es importante mencionar que la musculatura que tiene la aurícula con los ventrículos difiere en el tejido conectivo que tienen. La literatura refiere que en el atrio, en los 2 ventrículos, perdón, en las 2 aurículas, vamos a encontrar un músculo esquelético, fibras musculares, pero que están en un tejido conectivo bastante abundante en comparación con el ventrículo. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las aurículas, y varía la cantidad de tejido muscular que presentan. Y en los ventrículos hay mayor cantidad de fibras musculares cardíacas. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Hay 2 funciones. Una es la de bomba, que ya conoces, pero acá hay cardiomiocitos, ¿sí? Que tienen una función especializada. Están los que se encuentran en los nódulos sinoauricular, que son precisamente las células marcapaso, las que van a generar los potenciales de acción de la célula. Y hay otras células que van a tener una función liberando una hormona que se llama péptido natriurético auricular. Esas células lo que tienen son gránulos que liberan este péptido natriurético auricular en respuesta a la distensión de la aurícula. Es decir, imagínate como cuando inflas un globito y se distiende, estas células perciben esa distensión, que se debe al ingreso de mayor cantidad de sangre, y eso genera que se libere en sangre ese péptido natriurético auricular, que lo que hace es, como su nombre lo dice, es un péptido, una porción de una proteína, una secuencia de aminoácidos que hace que se disminuya la cantidad de sodio, por eso es natriurético auricular, porque se sintetiza en la aurícula. Aunque se ha encontrado, hay otros órganos que también liberan algo similar, pero se llama péptido natriurético cerebral, ¿sí? Entonces, este ayuda a controlar de manera aguda la volemia, la presión de la sangre. Es un tipo de célula que también existe, ¿sí? De gránulos, no me acuerdo exactamente el nombre que menciona el Géneser. Después vamos a encontrar
Ya en el resto, por cierto, aquí hay un sistema especializado, de células marcapaso. Vamos a ponértelas acá de un modo un poquito distinto. Fíjate, las células marcapaso las vamos a encontrar acumuladas aquí por debajo de la vena cava superior y hacen tres ramas conocidas. El haz interauricular, que da un brazo hacia el derecho, el anterior, medio y posterior. Estos tres finalmente convergen en otro cúmulo que está entre las aurículas y los ventrículos, que se llama nodo AB. Después se hace un tronco y de ese tronco sale una rama derecha y una rama izquierda, y que de la rama izquierda se conoce un ramo anterior y uno posterior. ¿De acuerdo? Todo esa vía que tú estás viendo ahí de amarillo es el sistema excitoconductor del corazón y está compuesto por las células marcapaso, que las células marcapaso son células de músculo cardíaco modificadas. Estas son más pequeñitas, a como se ven las células cardíacas normales, son más pequeñitas, tienen menor cantidad de fibras y están hacia la periferia, ¿sí? Son pequeñas, tienen un núcleo central también. El núcleo también es central, ¿de acuerdo? Pero tienen mayor cantidad de glucógeno. Eso es lo que da la característica de que se vean más pálidas. El sistema excitoconductor, que difiere en las células de Purkinje, las que ya están acá distales. ¿Por qué difiere? Ah, mira, es que acá en el sistema de Purkinje, en los ventrículos, refiere que las células ya son más grandes, ya no se parecen al cardiomiocito típico que hemos visto. Estas células son más grandotas, tienen una forma ya no apantalonada, el núcleo es pequeño, en algunos cortes se pierde, hacia la periferia todavía se alcanzan a ver algunas miofibrillas, pero al igual que el anterior, lo que predomina en el centro es el glucógeno. Obviamente también tiene otras organelas, pero lo que predomina acá más es el glucógeno que se observa. Vamos a cerrarlo bien. ¿Sí? Podemos observar su núcleo en algunas estructuras y son muy distintas. No recuerdo si ya a ustedes les enseñé las células de Purkinje. ¿Ya las vieron? ¿O todavía no? Sí, No, Muy bien. Entonces, eso es parte, acuérdense, es tejido muscular modificado, no es sistema nervioso. Aquí al nódulo sinoauricular sí llegan nervios, eso sí lo tienen que saber. Llega la vía que se conoce como simpática y parasimpática, ¿sí? Llega el axón simpático y el axón parasimpático. Por ahí lo que tienes que ir aprendiendo ya a estas alturas es que la vía simpática, vamos a hacer esto más chiquitito, la vía simpática es una rama del sistema autónomo. Esta aumenta su función durante periodos de urgencia, emergencia o estrés. En la literatura de manera didáctica se enseña como que es el sistema que se activa cuando va a haber una respuesta de lucha o huida. Y el otro es el parasimpático. Sí, el para que tiene ganglios paravertebrales, pero también muy cercanos, anatómicamente hablando, también muy cercanos a los órganos. Y este parasimpático se explica más en el descanso, después de un periodo de digestión es cuando más se activa el sistema simpático. Entonces, de una manera sencilla y razonable, si el simpático se activa en lucha y huida, ¿cómo creen que modifique la actividad de las células marcapaso? ¿Haría que aumente o que disminuya su función? ¿Ustedes qué creen? aumenta, ¿no, profe? Aumenta, claro.
hace que este aumente su función porque dijimos que es de lucha y huida. Cuando tú estás bajo riesgo, requieres tener una mayor actividad cardíaca para tener una mayor respuesta, más sangre en los músculos, por ejemplo, ¿no? Para que puedas subir. Y entonces el parasimpático, ¿qué respuesta nos dará? ¿Aumenta la frecuencia cardíaca o la disminuye? La disminuye, ¿no? La disminuye, efectivamente. Sin duda alguna, si el otro es el que la aumenta, pues este la disminuye, ¿no? Y la función acá, en cuanto al ritmo, se le llama cronotropismo, ¿sí? O también se le llama, en cuanto a la fuerza de las fibras musculares, se le llama ionotropismo. Son funciones que les voy a dar una introducción a más breve, pero finalmente este es el sistema excitoconductor. ¿Está clara esa parte? Células marcapaso que cambian mucho en la vía, en las vías ventriculares, son más parecidas a la célula en forma de Y en los atrios, ¿cómo se llama? En el nódulo sinusal y en el nodo AB. Es donde son más similares a una célula normal, un cardiomiocito. Ya en los ventrículos, en las fibras de Purkinje, tienen esta forma como poligonal, ¿no? Estamos, hasta ahí va bien. Nada difícil, ¿no? ¿O alguien no ha entendido alguna parte hasta ahí? Maestro, ¿me podría repetir en dónde es que cambia las fibras de marcapaso cuando ya son así circulares? Poligonales, en el sistema de Ajá. Purkinje, en los ventrículos, Ajá. ¿vale? En las fibras de Purkinje. Por eso ustedes leyeron en el capítulo 11, donde nos describe la función y las características morfológicas del corazón, te dice que las menciona las células marcapaso como células de Purkinje, ¿sí? Fíjense, ahora este es uno de los componentes. Es importante que ustedes sepan que el corazón tiene 4 componentes, ¿sí? 4 componentes menciona el Ross. El primero es el sistema de cardiomiocitos, ¿sí? Todos los cardiomiocitos, que son células ramificadas en Y, ¿de acuerdo? Eso ahorita lo vamos a ver. El segundo que nos menciona, y vamos a escribírtelo por aquí para que queden claros los componentes que menciona, esto que te voy a explicar ahorita lo puedes encontrar y lo puedes leer y lo debes leer en el capítulo 13, si no me equivoco, del Ross, los componentes cardíacos. Número 1, las células marcapaso. Las células musculares, ¿no? Cardiomiocitos. ¿De qué otro tipo o de qué otro tejido está compuesto el corazón? Esta, mira, esta y la que te voy a escribir son tejido muscular. La otra son las células marcapaso. Acuérdate que las células marcapaso, como su nombre lo dice, son las que generan el paso del corazón, o sea, el ritmo, la frecuencia cardíaca. Estas, ambas, es tejido muscular, ¿sí? Es músculo. Después, la literatura nos menciona otro componente que es tejido conectivo, que es el anillo fibroso o ¿cómo le llama? El componente fibroso, se le llama esqueleto fibroso. Esqueleto fibroso. Este incluye las válvulas cardíacas, incluye el anillo fibroso, que es un tejido que inclusive sirve de aislante entre la función auricular y ventricular, porque el músculo funciona con potenciales de acción y se tiene que generar primero una contracción en los atrios y después, unos segundos después, en los ventrículos, para que sí funcione como bomba y la sangre pueda ser eyectada del corazón hacia los grandes vasos. Si ambas funcionaran a la vez, no serviría como bomba,
¿De acuerdo? Entonces es un esqueleto fibroso y finalmente el otro componente que era parte de lo que mencionábamos ayer es el sistema vascular. ¿De acuerdo? Este es tejido conectivo. ¿Sí? Entonces esos son los 4 componentes que tiene el corazón. Ahora, fíjate, si nos acercamos acá, hay 3 capas que te voy a explicar ahorita. Otro asunto bien general. El corazón como tal tiene 3 capas. La más interna, la que entra en contacto con la sangre, es de naturaleza de epitelio y se llama endocardio. ¿Sí? Endocardio, vamos a ponerlo acá. Endocardio. Un epitelio simple plano, que es el que recubre toda la cavidad. Acuérdate que una de las funciones del epitelio es recubrir cavidades y superficies. Posteriormente, este epitelio descansa, obviamente, en su membrana basal, ¿no? Descansa por aquí en su membrana basal. Descansa en su membrana basal. Y tiene un subendocardio, que es parte del tejido conectivo, pero ¿qué crees? Ese subendocardio es importante mencionarlo porque justo allí, en el subendocardio, es donde vamos a encontrar las fibras de Purkinje y toma importancia en los infartos, porque en los patrones de elevación o descenso de un trazo en el electrocardiograma que se llama segmento ST, tú puedes saber si el daño es subendocárdico o subepicárdico. Ahorita te voy a decir cuál es el epicardio. ¿Sí? Después de ese endocardio viene el tejido que en aurículas te mencionaba por aquí, que es es amplio, tiene tejido conectivo entremezclado, pero que crece en los ventrículos, hay mayor volumen y de hecho en el ventrículo izquierdo es donde tiene mayor volumen el miocardio. ¿Sí? Este se llama miocardio y es tejido muscular. El miocardio, por cierto, pues es el que tiene las células apantalonadas. ¿Sí? Miocardio. El que tiene la célula apantalonada en forma de Y. Que hemos platicado, ahorita te la voy a enseñar más acá, que para eso hice otro esquema. Y finalmente está otro tejido conectivo que lo recubre, que se llama epicardio, que esta es la parte visceral, de un mesotelio, que empieza aquí, vamos a ponerlo aquí así. Este está pegadito al miocardio, lo va protegiendo realmente, ¿sí? Aquí alrededor es un tejido, es una membrana serosa que hace un reborde, hace un giro. El libro te dice hace un receso y genera un espacio que va a tener un líquido seroso que se va a llamar que queda en un espacio que se conoce como cavidad pericárdica. Ese toma importancia también en la clínica, por ejemplo, cuando existen accidentes sobre tórax, sobre el área precordial. Ahí puede quedar líquido y ese líquido puede generar un taponade cardíaco, que es una de las causas de urgencias que se tienen que atender de manera inmediata en un paciente para poder cambiar de que el paciente muera a que pueda vivir, ¿no? Es un asunto que hay que aprender a reconocer en la clínica. El aumento de líquido en esta zona que se llama pericardio, que es una membrana serosa. ¿De acuerdo? Entonces son 3 componentes, fíjate. Endocardio, miocardio y epicardio.
que tienes que entender que este pericardio, voy a hacer más chiquito aquí, este pericardio, epicardio, es lo mismo que la pared visceral del pericardio. Y esta se le llama pared parietal del pericardio. ¿Y qué es el pericardio? Dijimos que es el mesotelio o la bolsa serosa que recubre el corazón. Por ahí en anatomía has de haber estudiado que los pulmones, el corazón, el sistema digestivo, los riñones están recubiertos por una cápsula de tejido conectivo, pues es esta, ¿no? Así que este es pericardio, acuérdate, de afuera hacia adentro es pericardio parietal, pericardio visceral, que se llama epicardio, el miocardio y el endocardio. ¿Estamos? ¿Hasta ahí va bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Se desconectó la clase? Sí, doctor. Yo sí, profe. Muy bien. Ahora miren, histología. ¿Qué es lo que debes de aprender? Esto que está acá. ¿Sí? Entonces, de afuera hacia adentro está la hoja parietal del pericardio, que es un mesotelio. ¿Qué es un mesotelio? Por ahí, si no te acuerdas, es un epitelio plano simple que debajo de él va a tener tejido conectivo. Un tejido conectivo laxo. Acuérdate que el tejido conectivo laxo son fibras, pero también tiene celulitas, ¿sí? Fibroblastos. Y tiene dos capas. O sea, es como una bolsita. La capa externa se llama parietal y la interna es esta que tú ves aquí, la que yo te dibujé, que también es un mesotelio. Epitelio plano simple con su tejido conectivo laxo, que tiene más células, que tiene células y mayor cantidad de matriz extracelular, lo que tú ves aquí. Acuérdate que el fibroblasto en el tejido conectivo tú lo vas a ver como un gusanito nada más, y ya, y de ahí están las fibras, ¿sí? En ese lugar lo importante es que por ahí pasan las arterias, las venas y el nervio que le dan irrigación e inervación. ¿Sí? Acuérdate que la inervación que recibe es para modular, no para generar la corriente cardíaca. ¿Sí? ¿En dónde están arteria, vena y nervio? En el tejido conectivo laxo del epicardio. ¿Sí? Esta región, entonces, lo único que debes de saber que lo que se llama pericardio, la capa visceral, la puedes conocer con estos dos nombres, con lámina visceral o pared visceral del pericardio y es el epicardio también. Pero el epicardio, si nosotros pensamos en histología en epicardio, tú tienes que saber que son estos tres componentes que te estoy poniendo aquí. Es el mesotelio, es decir, la capa, vamos a ponerlo acá en negro, es la capa visceral del pericardio más el tejido conectivo laxo, ¿sí? Que se llama, creo que lo menciona como tejido subepicárdico. Y luego hay otro componente de tejido conectivo que nos menciona que vamos a encontrar también adipocitos, ¿de acuerdo? Es lo normal. Mesotelio, tejido conectivo laxo y tejido adiposo, esos tres componentes histológicos hacen el epicardio. Solamente recuerda que el mesotelio, la capa visceral del pericardio, también va a ser parte de este pericardio, ¿sí? O sea, se mezcla, comparten la misma pared, epicardio y pericardio, que es el mesotelio, la capa visceral,
¿Hasta ahí estás bien? Esa la comparten, ¿sí? ¿Se entendió eso? Para que yo termine. Yo no entendí, profesora. Miren, ¿viste que tu pared puede compartir la pared del vecino? Del lado del vecino tú dices, ah, no, el vecino dice, esta es mi pared. Y del lado de tu lado es tu pared. ¿De acuerdo? Cuando viven así en condominios. Ahora, la pared que se comparte con el pericardio y el epicardio, hay una pared que se va a compartir entre ambos, que es mesotelio, un epitelio plano simple con tejido conectivo. ¿Sí? Esa pared es compartida. Tú puedes decir que es del pericardio o puedes decir que es del endocardio. Si dices que es del pericardio, el nombre que recibe es lámina o capa visceral, porque está pegado al músculo visceral del pericardio. ¿Sí? Del pericardio. Eso sí lo tomas en cuenta como desde el pericardio, desde afuera. Pero si la ves desde adentro, se le llama endocardio. Y es mesotelio. En ambas es mesotelio, doctora. Sí, es cierto, en ambas es mesotelio. Sí, es un mesotelio. Pero si la ves desde afuera, le llaman lámina visceral pericárdica. Si la ves desde la parte interna del corazón, se le llama endocardio. ¿Sí? Aquí está de nuevo, mira. Es la misma capa, pero yo puedo decir que es parte del pericardio. Pericardio es esto, o puedo decir que es parte de estos componentes. Déjame te borro aquí. De estos componentes. Mesotelio, tejido conectivo, adipocito. Si digo eso, es epicardio. Pero si yo digo, no, pues es que es de la parte de dos capas de mesotelio. Ah, eso se llama pericardio. ¿Sí? ¿Quedó? Sí. Solo comparten la pared realmente, o sea, no hay nada de complicado ahí. Solo tienes que saber que si tú lees capa visceral del pericardio, es lo mismo a lo que te va a hacer referencia que si tú lees la capa más superficial del epicardio. ¿Sí? Vientos. Ahora miren, esa es la capa externa, la más externa. ¿Sale? En donde están los vasos, esa es la importancia. Luego está el tejido muscular, que es miocardio. El miocardio tiene las células que ya conocemos, las que ya hemos platicado muchas veces. Células ramificadas, ¿sí? Estas células ramificadas, que la importancia que tú vas a ver es que están estriadas. ¿Qué otra importancia vale comentar? Los discos intercalares que vas a encontrar entre las uniones de estas, ¿no? Que van acá, 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 acá. Tiene sus discos intercalares que tú vas a ver en el corte histológico. Las células en Y, con un núcleo central, con una organización en sarcómeras, lo vas a ver estriado, lo vas a ver con un área perinuclear pálida. ¿Sí? Solamente saber que estas células están mezcladas con tejido conectivo hacia el atrio y hacia el ventrículo ya son más células y el ventrículo es más grueso, ¿no? El grosor es mayor. Y en la parte más interna lo que vas a encontrar es un epitelio plano, ¿sí? De epitelio plano son las que van a dar con la sangre y este se llama endocardio. ¿De acuerdo? Y eso es todo lo que tienes que saber del corazón. ¿Estamos? En histología. O sea, en histología es muy sencillo. Muy, muy sencillo.
En donde te preocupa es en la fisiología y si agarra. ¿Hasta hay alguna pregunta?